Entonces, ahí estamos grabando ya. Vamos a iniciar esta presentación, ¿ya? Voy a compartir la pantalla, por lo tanto les voy a pedir a todos que puedan tener un lápiz, un papel a mano para hacer la presentación y posteriormente darle la palabra para que ustedes puedan hacer las consultas, por si tienen dudas o si algo no ha quedado suficientemente claro, ¿ya? Hicimos una presentación súper didáctica, con mucha información que también la vamos a compartir con ustedes cuando termine esta presentación, seguramente mañana, ¿ya? Así es que voy a empezar a compartir la pantalla. Acá. Si me avisan, si pueden ver la presentación. Ceci, si puedes abrir tu micrófono y... Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, Sí. perfecto. Entonces, la introducción a esto, como les decía yo, es conversar acerca del taller de integración profesional, pero más ampliamente también de todo el proceso que conlleva el egreso y la titulación de la carrera. Bien, se ve poco acá, pero lo importante de esta PPT es que ustedes se ubiquen, que están ustedes en el 8º semestre, ¿cierto? Los que están en la mención clínica han cursado asistencia psicológica y tecnología, intervención en violencia e intervención en adicciones. Los que están en la mención organizacional están cursando evaluación psicológica laboral, gestión con personas y negociación y resolución de conflictos, además de psicodiagnóstico, ¿ya? Entonces, cuando terminen estos ramos, que va a ser en julio, ¿cierto? Este mes, van a entrar ustedes en agosto al 9º semestre, ¿ya? 9º y 10º semestre, que es el 5º año. Para poder entrar a este ciclo de 9º y 10º semestre, todos los estudiantes tienen que haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas de su malla curricular, ¿ya? Ese es el primer requisito para entrar al 5º año. Si ustedes deben alguna asignatura, tienen que hacerla para posteriormente ingresar al seminario y al taller de integración. Todos los estudiantes entonces deberán realizar el taller de integración profesional una vez aprobada la malla curricular hasta el 8º semestre de la carrera, que era lo que yo le estaba diciendo. Si se dan cuenta, en este monito aparece el 9º y el 10º semestre. En el 9º aparece una asignatura que se llama Seminario de Título y Ética Profesional. Esta es una asignatura donde todo el curso va a tener que trabajar en grupos, ¿ya? Hay alguien que quiere entrar, así que permiso, pero para no dejar a nadie afuera, ahí admití, vuelvo a la presentación. Todos los estudiantes entonces van a tener que realizar un grupo entre 3 y 5 personas, ¿ya? Este seminario de título es la realización de un proyecto de investigación empírica, que es lo que van a tener que desarrollar acá. Aquí van a tener que desarrollar y revisar un tema de investigación que va a ser propuesto por ustedes mismos, o sea, el grupo tiene la posibilidad de elegir su tema de investigación. Van a tener que desarrollar una revisión bibliográfica que respalde este tema de investigación, tienen que justificar para poder llegar a un problema de investigación y a partir de ese problema de investigación generar objetivos generales, objetivos específicos y proponer una metodología para abordar ese problema de investigación. Ese problema de investigación tiene ciertas características, ya lógicamente que nosotros no vamos a aprobar un problema de investigación que ya sea conocido. O sea, si alguien quiere, no sé, por ejemplo, investigar sobre la implicancia del burnout en la salud, ese es un tema ya muy, muy conocido. Por lo tanto, nosotros esperamos que sea un tema novedoso, que sea un tema viable, ¿ya? Si alguien quiere, no sé, pues investigar la percepción, qué sé yo, de fantasmas, por supuesto que eso no está dentro de nuestro paraguas de investigación, por lo tanto tiene que ser un tema concreto, viable, realista, posible,
también de investigar durante un año. Ya ustedes van a estar todo un año haciendo una investigación en este primer momento, que es el 9º semestre en el seminario. La investigación llega hasta el planteamiento de una metodología para posteriormente, en el 10º semestre, poder aplicar y desarrollar su proyecto de investigación. O sea, el seminario de título lleva consigo el taller de titulación, ¿ya? Entonces, 9º y 10º semestre, ustedes se van a embarcar en un proceso de investigación científica con metodologías de la investigación que pueden ser cuantitativas, cualitativas, de acuerdo al problema de investigación y a la pregunta de investigación que desarrollen. Y en el taller de titulación, como yo les decía, van a tener que ejecutar este proyecto, ¿ya? Ejecutar el proyecto significa realizar los cuestionarios, realizar entrevistas, dependiendo de cómo se aborde metodológicamente su tema de investigación. Finalmente, ustedes van a tener que escribir un paper en el taller de titulación que integre el seminario con el taller, que es la investigación completa, y ese es un paper que posteriormente ustedes tienen que defender en un examen de título y grado, ¿ya? Este examen de título y grado tiene ciertas características. Ustedes, como yo les decía, van a trabajar con un profesor en el 9º semestre por grupo, pero después en el 10º semestre cada grupo se le va a asignar un profesor guía, ¿ya? Un profesor guía que va a tener conocimiento metodológico y también del área de expertise. Por ejemplo, si su tema tiene que ver con el ámbito educacional, va a haber un profesor que sepa del ámbito educacional y que tenga suficiencia investigativa para poder apoyarlo en términos metodológicos. Ese profesor guía va a estar dentro de la comisión del examen de título y grado. Además, va a estar un profesor informante, un profesor experto que se invita y que también tiene la facultad de evaluar tanto la presentación como el examen propiamente tal, que son preguntas de la comisión. Y el tercer integrante de los exámenes de grado soy yo. ¿Ya? Yo soy el presidente de la comisión en mi rol de director de escuela, por lo tanto, la comisión va a estar compuesta por el profesor guía, el profesor experto, informante, y por mí, quienes tenemos derecho a voz y voto, ¿ya? Eso significa que los tres evaluamos. Este examen tiene dos partes. Una primera parte es la presentación, donde ustedes como equipo, como grupo, presenta su trabajo de investigación y posteriormente viene una ronda de preguntas en función de este trabajo, pero no necesariamente del trabajo, sino que también de componentes de la carrera que estén vinculados al trabajo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio con adolescentes y consumo de sustancias, por supuesto que van a tener que ser expertos en adicción y en desarrollo adolescente, por ejemplo, porque las preguntas van a ir ahí. Eh, por lo tanto, uno esperaría que ustedes tuvieran un amplio dominio de las temáticas de investigación más allá del trabajo de grado, porque en realidad esto también es una síntesis de la carrera. Si cualquiera de las dos partes, ya sea la presentación o la ronda de preguntas, tiene una calificación promediada por los evaluadores inferior a 4, el examen se reprueba, ¿ya? Si, la, si cualquiera de las dos partes tiene una nota inferior, se reprueba. Y si tienen 4 o más como calificación de las dos partes, se aprueba, ¿ya? Esto quiere decir que las dos partes, presentación o examen, no se promedian, ya son notas diferenciadas y que la nota final entonces tiene que ser mínimo 4 en las dos instancias. Ahora bien, ese es el proceso de investigación, que son las dos asignaturas que están arriba, acá, seminario de título y taller de titulación. Ambas tienen una duración de 20 semanas, por lo tanto es un año entero, son 40 semanas en total, ¿ya? Hay diferentes situaciones que de repente los grupos piden aplazar 1 o 2 semanas y eso se puede hacer,
¿ya? Pero lo importante es que ustedes desde ya vayan pensando en organizar los grupos, vayan pensando en una temática que sea interesante para ustedes dentro del ámbito de la psicología, y que sea viable, que sea realista, que sea novedoso. Y para eso, desde ya, yo los invito a ir buscando información respecto a qué se sabe del tema de investigación que ustedes van a proponer, ¿ya? Eh, el seminario de título y ética profesional va a tener como docente a Irma Morales. Eh, Algunos de ustedes seguramente ya conocen a Irma. Irma es una psicóloga que ya ha realizado este curso por muchos años. Ella es doctora en psicoterapia, tiene manejo de investigación cuantitativa y cualitativa, por lo tanto es una excelente docente para poder desarrollar esta primera parte. Eventualmente, Irma puede tomar grupos también para el taller de titulación, para convertirse en profesor guía, y si no, la escuela designa quiénes van a ser los guías. De todas maneras, ustedes pueden proponer personas que puedan ser guías de su trabajo de grado, que sean miembros de la escuela como docentes, pero que tienen que tener suficiencia investigativa, ¿ya? ¿Qué me refiero con eso? Básicamente, profesores que tengan el grado académico, ojalá de doctor, o que tengan magíster de carácter académico, para que de esa manera también los puedan apoyar metodológicamente. Bien, respecto al taller de integración profesional, ahí está llegando otra persona, disculpen, pero para que no quede afuera, Susana, ahí la acabo de aceptar. Entonces, vuelvo acá. El taller de integración profesional es un curso que integra una práctica profesional, ¿ya? Y se puede desarrollar en el 9º o en el 10º semestre de la carrera. Por lo tanto, no es obligación hacerlo o en el 9º o en el 10º, si en uno de los dos. O sea, es obligación hacerlo, pero ustedes pueden elegir si es que quieren hacerlo ahora o en el 10º semestre. ¿Ya? Eso es optativo para ustedes, pero no puede pasar que no lo hagan dentro del 5º año. ¿Bien? Por eso está repetido acá en el monito que estoy mostrando este taller de integración en el 9º y en el 10º semestre. Bien, para centrarnos en el taller de integración profesional, vamos a decir que este es un curso que incluye una práctica profesional, ¿ya? No es lo mismo práctica profesional que el taller de integración profesional. ¿Por qué? Porque la práctica profesional la entendemos como una actividad de ejecución, de integración de componentes de un área particular de la psicología, eh, y que está integrado entonces con este taller. Ustedes van a tener actividades en este taller, no solamente hacer la práctica, y las actividades tienen que ver con supervisión semanal a cargo de un docente supervisor que la escuela les va a asignar. Entonces, este taller puede desarrollarse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, previa autorización de la Escuela de Psicología a través de la aprobación del programa de práctica, ¿ya? Por lo tanto, una de las primeras eh, gestiones que tienen que realizar ustedes es realizar un programa de práctica. Ahora, más adelante les voy a explicar un poco cómo es este proceso. Puede realizarse en el lugar de trabajo actual. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes están trabajando, pero en otras dependencias. Por lo tanto, tiene que haber una negociación y tiene que haber un cambio de funciones de su trabajo actual en relación al trabajo propio del quehacer profesional del psicólogo, ¿ya? Por ejemplo, si alguien trabaja en un colegio como profesor, nosotros le vamos a pedir horas de destinación para cumplir el rol de psicólogo dentro del colegio, ¿ya? O si trabaja en un área de recursos humanos, por ejemplo, le vamos a pedir horas de dedicación exclusiva dentro del ámbito de lo que hace un psicólogo en una organización y dentro de un departamento de recursos humanos.
debe enviar a la escuela una carta de su jefatura indicando que hará reasignación de funciones para de esa manera nosotros tener como respaldo que efectivamente esto va a ser así, ¿ya? ¿Taller de integración profesional es lo mismo que la práctica profesional? No, no es lo mismo. Ya el taller de integración profesional incluye, como les digo yo, la práctica profesional. Yéndonos a los requisitos propiamente tal de la práctica profesional, de partida, debe haber un psicólogo o una psicóloga en el centro de práctica con experiencia en el área en la cual se va a realizar la práctica. Por lo tanto, no puede pasar que ustedes vayan a elegir un centro de práctica donde no haya psicólogos que estén trabajando en el área, ¿ya? Ojalá que sea un psicólogo que lleve años trabajando, por lo menos 5 años, para que efectivamente puedan dar cuenta del ejercicio que ustedes realicen dentro de la práctica profesional, ¿ya? El tutor en terreno debe ser psicólogo. En ese sentido, debe haber en la organización en la cual ustedes van a realizar la práctica un supervisor en terreno, un psicólogo que haga el rol de supervisor en terreno, con el cual nosotros vamos a tener contacto a través de conversaciones, mails, videoconferencias. Eh, Ahora en este contexto está más difícil, pero las videoconferencias han funcionado bastante bien. Son los supervisores UNIAC, sus supervisores de la universidad quienes toman contacto con el supervisor en terreno. Las funciones que realice él o la estudiante deben ser propias del trabajo del psicólogo. Y esto es súper importante que ustedes lo consideren porque hemos tenido experiencias que han habido lugares súper buenos para hacer práctica, pero el problema ha sido que dentro de la jornada de práctica profesional, eh, las tareas no son propias del rol del psicólogo, ¿ya? Y nosotros lo que queremos acá es que ustedes se involucren dentro de lo que hace un psicólogo o una psicóloga. En ese sentido, el trabajo administrativo que haya que realizar no puede corresponder a más de un 25% de las funciones de o la estudiante. Esto significa que siempre hay que hacer trabajo administrativo porque, bueno, es parte del proceso. En psicología clínica, por ejemplo, está el rellenado de fichas, que es trabajo administrativo, la citación de pacientes puede ser, en psicología organizacional puede ser llamar a los candidatos para iniciar un proceso de reclutamiento y selección, pero eso no puede corresponder más allá del 25%. O sea, ustedes no pueden hacer la práctica profesional solamente llamando a candidatos para citarlos a entrevistas. ¿Se entiende? Como les digo, todas las dudas y preguntas vayan anotándolas como para poder ir conversándolas una vez terminada la presentación. ¿Cuál es el procedimiento de la inscripción de la práctica profesional? Ya, en primer lugar, el estudiante debe llenar un programa de práctica en conjunto con el futuro tutor en terreno, por lo tanto ya tienen que ahí tener coordinación entre el tutor en terreno del centro y usted, y deben enviarlo por correo electrónico a Cecilia Silva, ¿ya? Es necesario realizar este trámite con anticipación, por lo tanto, mientras antes, mejor. Quienes ya tengan un centro de práctica que efectivamente lo hayan pensado, hayan conversado, pueden desde ya partir haciendo este proceso. Una vez aprobado el programa, él o la estudiante puede comenzar la práctica profesional en la fecha estipulada cada semestre para el taller de integración profesional. En este sentido, el taller va a partir el 11, bueno, la semana del 10 de agosto, ya para el noveno semestre. Debe enviar o llevar a la Escuela de Psicología la ficha de inscripción de práctica o enviarla a través de mail en este caso, hasta 10 días corridos luego de iniciada la misma. Por lo tanto, estas fichas de inscripción de práctica tienen que llevarla sí o sí en los 10 días siguientes desde que han iniciado el proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la universidad tiene que, o sea, nosotros en realidad como Escuela de Psicología tenemos que informar que ustedes están realizando práctica profesional porque hay ciertos procedimientos que no dependen necesariamente de la escuela, sino de la institución, que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión del seguro escolar. Si es que a ustedes les pasa algo, ustedes van a estar cubiertos por un seguro que es obligatorio, ¿ya? Y que lo exigen muchos centros, empresas,
cuando reciben alumnos en práctica. Por lo tanto, eso es algo que nosotros entregamos, ¿ya? Ahora, de los centros de práctica, la escuela favorece la libre elección de la práctica profesional, del centro de práctica profesional, ¿ya? No es excluyente haber cursado una mención y hacer práctica profesional en otra área. Ya muchos estudiantes de repente nos dicen, bueno, yo hice la mención clínica y quiero hacer ahora una mención, o sea, quiero hacer una práctica profesional en el ámbito educacional. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que la formación que han tenido ustedes en la mención corresponde a una profundización en el área en particular, pero que no les da una especialidad. ¿Ya? Yo siempre he sido súper explícito en que la mención no es una especialización, sino que es un conocimiento más profundo de un ámbito de intervención propiamente tal, pero que ustedes no van a salir de la universidad como psicólogo clínico o psicólogo organizacional, van a ser psicólogos, ¿ya? Ahora bien, la Escuela de Psicología cuenta con convenios para que los estudiantes puedan realizar la práctica profesional de manera oportuna, ¿ya? Y ahí tenemos convenio, por ejemplo, con el Centro de Atención Psicológico de la universidad, donde estamos recibiendo por lo menos a 8 estudiantes, tenemos planificado recibir a 8 estudiantes. Este es un centro al cual se postula. Anaísa Luicio es la coordinadora del centro y con ella pueden coordinar tanto para el programa de atención psicoeducativa como para el programa de salud mental. Anaís ya está empezando a recolectar información respecto a este nuevo proceso de admisión de prácticas profesionales y este centro opera indistintamente para estudiantes online, semipresenciales y presenciales. ¿Ya? Por lo tanto, las personas que consultan tanto al centro como, perdón, al programa de salud mental como al programa de apoyo psicoeducativo son estudiantes de la universidad, pueden ser colaboradores de la universidad y en un paso 3 que tenemos proyectado, este centro se va a abrir a la comunidad, por lo menos de residentes o personas que trabajen en la comuna de Providencia. Otros centros está el Arzobispado de Santiago en el ámbito clínico, la Fundación Sentidos también en el ámbito clínico, Duoc UC en el trabajo clínico educacional, ahí hay que precisar, entre otros, ¿ya? Tenemos una página que se la voy a mencionar a continuación, donde ustedes pueden ver los centros de práctica vigentes. Ahí está la página, es psicoluniac.wordpress.com/prácticas-profesionales y ahí ustedes desde ya pueden mirar y revisar los diferentes centros con los cuales nosotros tenemos convenio. Yo insisto, ustedes también pueden autogestionar su práctica profesional cumpliendo los requisitos que ya le he ido diciendo, y nosotros en realidad somos bien flexibles en ese sentido de poder aceptar, si es que cumplen los requisitos, las prácticas profesionales. Fundamentalmente, nosotros aceptamos prácticas profesionales en 4 áreas. Clínica, que puede ser infantil, adolescente o juvenil, adultos, psicología organizacional, psicología social comunitaria y psicología educacional. Excepcionalmente, hemos tenido la experiencia de poder recibir o darle la posibilidad a estudiantes que quieren hacer práctica en ámbitos poco convencionales todavía en Chile, como por ejemplo psicología jurídica, pero ahí, por ejemplo, hemos tenido casos de estudiantes que son abogados y que tienen el contacto, por ejemplo, en tribunales de familia o en fiscalía, y si ese es el caso, podemos abrirnos a esa posibilidad, ¿ya? Pero tienen que ser lugares donde realmente estén las condiciones dadas para poder realizar una práctica profesional. Importante, si el alumno o el estudiante no cuenta con un centro de práctica un mes antes de la fecha estipulada para la práctica profesional, deberá inscribirse en alguno de los centros de práctica en convenio con la Escuela de Psicología o esperar el siguiente semestre, ya que es, en este caso, como ustedes están pasando recién al 9º semestre, a nadie se le va a obligar a tomar la práctica en este semestre. Los que estén en 10º semestre sí, porque es importante que puedan desarrollar este proyecto. No obstante a eso, debo señalarles que nuestra intención no es
obligarlo a hacer nada. Por lo tanto, esta es una reunión donde yo le estoy informando respecto a cuáles son los criterios que nosotros estamos pidiendo para poder desarrollar a tiempo esta actividad, ya sea este semestre o el próximo semestre que parte en marzo del 2021. Bien, algunos aspectos relevantes a considerar. En primer lugar, la práctica profesional debe hacerse de corrido y en un mismo lugar. Esto significa que ustedes no pueden hacer una práctica que dure 2 meses, estar un mes sin hacer nada y después volver un mes más, ¿ya? Es una actividad que tienen que hacerse, o sea, tienen que realizar de corrido y en un mismo lugar en el sentido de que no pueden estar en una empresa, por ejemplo, un mes, en otra empresa 2 meses y en otra empresa un mes más. Tiene que ser la misma institución. Se realiza de manera presencial y ahora, dado la situación en la que nos encontramos, hemos aceptado prácticas 100% virtuales, ¿ya? De hecho, la mayoría actualmente está haciendo prácticas 100% virtuales. Por lo tanto, es un criterio que hemos flexibilizado dado el contexto nacional, mundial. Y se efectúa esta práctica solamente en un área de aplicación de la psicología. O sea, no se pueden combinar las áreas. Eh, una práctica va a ser o educacional, organizacional, comunitaria o clínica. No es posible tomar vacaciones durante la práctica, solo si el centro de práctica cierra, ahí van a tener ustedes vacaciones. Por ejemplo, la semana del 18 de septiembre es una semana que muchas empresas dan a los colaboradores como vacaciones y por supuesto que ustedes si están en esa empresa también van a tener las vacaciones y ahí no hay problema, ¿ya? Pero por ejemplo, si alguien quiere planificar un viaje de un Europa, bueno, ahora ya está difícil, pero eventualmente podría pasar. No es posible. Ya tiene que ser, no se pueden tomar vacaciones en este proceso. Bien, los lineamientos por área. Para poder construir su plan de trabajo, que es como una descripción de cargo, ustedes tienen que revisar junto a sus supervisores de práctica algunas guías de orientación en la búsqueda de la práctica profesional que está dispuesta por área, ¿ya? Entonces, en esta dirección que está en azul, están los lineamientos para buscar práctica profesional en función de cada área. Ahí aparecen las actividades que nosotros les vamos a pedir por área de ejecución de actividades. Por ejemplo, la ejecución de tareas. Por ejemplo, en el área clínica les vamos a pedir de partida tener pacientes, poder realizar procesos diagnósticos, procesos de intervención psicoterapéutica, reuniones clínicas, además de la supervisión en terreno y además, por supuesto, de la supervisión del docente de la universidad, ¿ya? Pueden consultar esto con tranquilidad, bajar los documentos porque está todo en línea. La duración de la práctica profesional, el mínimo son 324 horas cronológicas efectivas que corresponden a 430 horas pedagógicas, ¿ya? En total. La extensión mínima son 18 semanas, ¿ya? El horario óptimo que nosotros hemos definido son 18 horas a la semana por 18 semanas, ¿ya? De esta manera se cumple el mínimo requerido, aunque hay que considerar los feriados para el cálculo, ¿ya? Entonces, eh, lo que nosotros le vamos a pedir son 18 por 18, 18 horas a la semana por 18 semanas, ¿ya? Piensen ustedes en que la práctica debería tomarles alrededor de media jornada. Ahora, hay estudiantes que, de acuerdo a la flexibilidad que tengan para compatibilizar otras actividades que tengan, como el trabajo, por ejemplo, hacen 5 horas el lunes, 4 horas el martes, el miércoles no se dedican a la práctica, el jueves sí y el viernes sí, o el sábado en la mañana también. Entonces, dependiendo de cada organización y de cada centro, va a ser la coordinación que tienen que tener ustedes para cumplir con el requisito mínimo de la cantidad de horas necesarias para cumplir la práctica profesional. Cuando nosotros hablamos de horas efectivas, se descuentan las horas de almuerzo y los feriados, para que lo consideren también en su programación.
respecto a la distribución horaria, este horario que se realiza la práctica es flexible y se acuerda, como ya les decía, directamente con el centro. Se concentrará de acuerdo a lo concertará, perdón, de acuerdo a lo requerido por el centro de práctica y en acuerdo con las posibilidades del estudiante. La universidad exige que el horario del estudiante concuerde con el horario del centro de práctica, ¿ya? Entonces, no puede ser que ustedes vayan a hacer una práctica, por ejemplo, de 6 a 9 de la noche si el centro está cerrado, ¿ya? Eh, Tienen que ajustarse a los horarios que establece el centro o la institución donde hagan la práctica profesional. Respecto a características de las personas que van a evaluarlos a ustedes, en primer lugar, tenemos un tutor en terreno que debe ser psicólogo, ¿cierto? Eso ya lo habíamos mencionado. La hora de supervisión irán de acuerdo a lo establecido por el centro de práctica. Y nosotros siempre decimos que mientras más supervisión es mejor. Por lo menos nosotros esperamos que ustedes tengan 60 minutos, una hora de supervisión de práctica semanal. Este tutor en terreno, que es el psicólogo, realiza una evaluación de la práctica profesional al término de este proceso y esta pauta de evaluación se le entrega a la escuela de psicología, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos una evaluación, en primer lugar, que viene directamente del centro de práctica respecto a su desempeño como psicólogo en práctica. En segundo lugar, tienen y van a contar ustedes con un supervisor que les va a entregar la propia universidad y que va a ser un docente de la escuela de psicología. Un docente que eventualmente les pudo haber hecho clase o no, dependiendo obviamente de la especificidad de la práctica profesional del centro. Y también, como yo les decía, ustedes pueden sugerir algún docente con el cual les gustaría hacer la práctica profesional, que sea su supervisor. Eh, Ustedes van a tener dentro de este contexto una hora pedagógica a la semana de supervisión que van a ser 45 minutos por estudiante. Ya nosotros tenemos grupos, por ejemplo, de no más de 5 alumnos por cada supervisor, pero los horarios son 45 minutos por estudiante. Por lo tanto, se distribuyen de repente en dos grupos, a medida como se va conformando también el grupo. La hora de supervisión UNIAC se realizan además de las 430 horas de práctica. Entonces, además de las horas de práctica, tienen que sumar la hora de supervisión del docente UNIAC. Este docente realiza la evaluación de la práctica profesional, que es una pauta que nosotros contamos con ella y va a estar cargado en sus cursos. Además, realiza una evaluación del informe de práctica profesional. Ustedes tienen que entregar un informe de práctica profesional una vez terminado el proceso. Y también para confeccionar ese informe hay una pauta. Y deben realizar una evaluación final de la asignatura, que se llama Taller de Integración Profesional, durante la última clase presencial o durante la última supervisión, en donde ustedes van a tener que exponer un caso, un proceso o una intervención trabajado durante la práctica, ¿ya? Y para eso también existe una rúbrica que nosotros ocupamos como escuela para poder evaluarlo. Esta evaluación final es un examen donde está su supervisor de la universidad y además puede contar con otro docente que acompañe a este supervisor y los dos evalúan, ¿ya? Este examen no solamente es la presentación, sino que también esta comisión compuesta por el profesor como por un acompañante, un posible acompañante que pueda haber, les va a hacer preguntas y ustedes tienen que responder frente a sus preguntas. Es un examen en el sentido que ustedes están realizando la última evaluación ya del proceso. Denme un segundo que me está sonando el celular, pero parece que es un spam. Denme un segundo. Ya. Hasta ahora me imagino que ya ustedes se pueden ir imaginando cómo es este proceso, pero está como bien, ven ustedes, bien organizado, es sistemático, no es, es un proceso serio.
está todo perfectamente organizado con pautas, con rúbricas, para que ustedes sepan también qué es lo que se va a esperar de ustedes. Bien, respecto a los supervisores de práctica de la universidad, el alumno debe trasladarse al lugar donde el supervisor pueda reunirse y generalmente pueden llegar a acuerdos si es una consulta, si es la oficina del supervisor, si es la propia universidad, y los horarios también son de común acuerdo entre el supervisor con ustedes. En ese sentido, el alumno debe adaptarse al horario disponible del supervisor UNIAC, pero generalmente es un acuerdo entre las partes y tampoco nosotros lo obligamos si alguien no puede, no sé, pues juntarse en el horario que tiene el supervisor, que puede ser, no sé, un viernes a las 10 de la mañana. Buscamos otro supervisor que pueda cumplir la función. ¿Ya? La idea es que no tengan problema con eso. En el contexto actual, las supervisiones se están realizando por plataforma Meet, por esta plataforma, a través del correo institucional. ¿Ya? Entonces, también está la posibilidad de hacer supervisión por videoconferencia. Respecto al cierre, al finalizar la práctica, el estudiante o la estudiante debe realizar un informe de práctica, que es lo que yo ya le había dicho, que se envía al supervisor UNIAC para su aprobación. Este informe tiene una evaluación. El estudiante debe entregar todos los documentos de cierre de práctica profesional al supervisor UNIAC durante la última clase presencial de la asignatura. Los documentos de cierre son la pauta de evaluación de la práctica del tutor en terreno, que recibe el estudiante y se lo entrega al supervisor UNIAC, el informe en formato Word y PDF que evalúa el supervisor UNIAC, la encuesta elaborada por la universidad relativa a la práctica profesional, que es una encuesta simple, un registro de asistencia, del cual ustedes tienen que dar cuenta respecto a las horas que han realizado, las pautas de evaluación del supervisor UNIAC, de la práctica, del informe y de la presentación final. ¿Ya? Entonces son varios documentos que ustedes van a tener que manejar para dar cierre a la práctica profesional. Evaluación de la práctica profesional. Aquí debería decir evaluación del taller de integración profesional. Las notas parciales corresponden a un 70% y se distribuyen de la siguiente manera. La pauta de evaluación de la práctica del tutor en terreno equivale a un 50% de la nota. ¿Ya? La pauta de evaluación de la práctica del supervisor UNIAC corresponde a un 20% y la pauta de evaluación del informe final corresponde a un 30%. Si se dan cuenta ustedes, 50, 20 y 30 da un 100%, que ponderado es el 70%. Y la evaluación final, que es el examen, es la presentación pública del caso, del proceso o de la intervención realizada durante el taller de integración profesional. Entonces, sumadas las dos cosas, nos da el 100%. Para aprobar la práctica profesional, ustedes tienen que tener mínimo 4, ¿cierto? Aun cuando, si es que la evaluación del tutor en terreno o la evaluación de las prácticas de supervisor UNIAC es nota inferior a 4, la práctica queda reprobada. En términos de reprobación, este taller se reprueba con una calificación inferior a 4 y hay otras causas indicadas en el informativo de prácticas profesionales que se encuentra en Uninet, que desde ya les pido que lo bajen para que lo puedan leer. Y algunas causas son abandono de las funciones y actividades propias del practicante en el centro de práctica, es decir, que ustedes se vayan por su cuenta, suspensión de la práctica profesional por incumplimiento de normativas dispuestas por el centro de práctica y ejecución de acciones que estén reñidas con la ética profesional. ¿Ya? En cualquier caso, ustedes en ese sentido reprobarían el taller de integración profesional y tendrían que hacerlo nuevamente en el siguiente semestre. Bien, ya. Esa ha sido la presentación que les vamos a enviar a ustedes, obviamente, a sus correos. Yo me imagino que pueden tener dudas, consultas respecto a este proceso, entonces quiero darle la palabra. En primer lugar, eh, quienes quieran sacar su micrófono pueden hacerlo para poder hablar, así es más fácil. ¿Quién quiere partir con dudas? Me parece que
deben tener varias dudas, así que, Claudia, te veo ahí que prendiste la cámara, ¿no? Nada, ya. Estudiantes, dudas, preguntas, consultas, esta es la invitación. Cristian, consulta. Hola, Evelyn por Hola, acá. ¿cómo está? Cristian, mira, te cuento. Lo que pasa es que yo estoy viendo también otros lugares de práctica ¿Ya? y estuve viendo el CESFAM de la comuna de La Florida. Ya, Y ellos me dicen que es la universidad la que se tiene que contactar porque no hay un convenio. Al igual que me ocurrió con el Hospital Psiquiátrico El Peral, que se deben comunicar a nivel de universidad con ellos, porque la gestión del alumno para ellos no es como sí, representativa. sí. Entonces quiero Mira, saber ahí cómo, en, es- cómo se hace. en ese caso, nosotros tenemos un convenio con, a ver, la Municipalidad de La Florida es bien grande y tiene diferentes departamentos y diferentes áreas. Nosotros tenemos un convenio activo con un departamento de la de la Municipalidad de La Florida que tiene que ver con inserción laboral, algo así. No obstante a ello, si a ti te interesa poder tener alguna posibilidad de ingresar a estos centros, tú nos avisas a nosotros de esta posibilidad, nos envía el contacto de la persona con la cual que sea interlocutor, y nosotros hacemos la gestión para ver y revisar si efectivamente pueden recibirte como estudiante en práctica. Muchas gracias, Cristian. De nada. ¿Quién más? Hola Cristian, por acá la Carla Pinto. Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuénteme. Mira, te quería preguntar, ya la universidad tiene convenios con algunos lugares de práctica. Los que más he visto, porque hoy día vi tu video, el video que mandaste a los correos, que era un poquito lo que hablaste ahora, Sí, eh, y decía que teníamos que avisar como con harta anticipación. Por ejemplo, el semestre empieza, tú me dijiste, el 10 de agosto, ¿no es cierto? El 10 de 10 de agosto. agosto empieza el segundo semestre. Sí. ¿Hasta cuándo uno podría decirte si uno tiene la práctica? Hasta ¿Hasta el cuándo 20 de tenemos agosto. plazo? Hasta el 20 de Sería, agosto. Ah, ya, 10 días claro, por son los 10 días. Sí, hasta el 20 de agosto. los 10 días. Ahora, si Ya, es perfecto. Para un tener... día más, no hay problema, pero lo ideal sería conocer la situación actual de todo antes del 20 de agosto para que de esa manera Ujú. nosotros sepamos si van a hacer la práctica el primer semestre o el segundo semestre. Y también para la asignación de supervisores. Dale, claro. Y también, a ver qué había notado otra cosa. O sea, si en este caso todo, si uno hace la práctica, tú dijiste que uno puede hacer la práctica ahora o el 10º semestre, uno no se atrasaría. Hay que hacerla este semestre o el próximo. Si yo Claro, la hago el porque próximo, no me no te atrasaría atrasas en en nada. nada. No, en nada, Ya, porque estaría en conjunto con el taller de titulación, que es el próximo semestre, y ujú, damos esa flexibilidad también porque sabemos que muchas personas trabajan y no es tan fácil organizarse en poco tiempo. Por lo claro. tanto, damos esa posibilidad de estar un semestre buscando una práctica que también les acomode, que les guste y que no sea una obligación Porque de hacerla. repente como, Más altos de casos diarios de coronavirus en ese país. Más de 9.000. Ahí se escucha las noticias. ¿quién es eso? Ah, la entendía. Sí. Ya, uno no se atrasaría. No, Y te quería, bueno, yo elegí la mención organizacional. Me gusta también mucho la clínica y por las cosas que vi, ustedes tienen la mayoría clínica o tienen también lugar de mira, psicología organizacional. en términos de psicología organizacional es más fácil encontrar prácticas profesionales, ¿ya? Porque las empresas siempre nos están pidiendo, entre comillas pidiendo, porque además hay muchos lugares como Laborum donde ustedes pueden meterse y buscar
práctica en psicología y le van a aparecer muchas prácticas de psicología organizacional. La mayoría de las prácticas en psicología organizacional son pagadas, ¿ya? A diferencia de clínica donde nosotros tenemos que pagar, nosotros como institución, me refiero, tenemos que pagar campus clínicos. Por lo tanto, Claro. nos hemos Les centrado más pagan como bien. los almuerzos, locomoción, algo así. ¿Cómo? Les pagan como los almuerzos, locomoción, organizacional, Claro, creo que claro. les pagan La como mayoría eso. paga como un porcentaje depende de la organización, de todas maneras, pero hay algunas organizaciones que te pagan más, no sé, yo he visto 300.000 pesos, más bono y más colación y más transporte. Entonces, como es una buena posibilidad de repente de hacer práctica en organizacional. A diferencia de clínica, como les Claro. decía yo, o educacional, donde nosotros tenemos que optar a campos clínicos, ¿ya? Pero súper importante lo que decía la Carla en el sentido de que no necesariamente por haber hecho la mención organizacional no va a poder hacer una práctica clínica, ¿ya? Dado que la formación que nosotros tenemos en la carrera incluye psicoterapia, incluye evaluación, psicodiagnóstico, por lo tanto damos esa opción. De la misma forma, la malla común incluye asignaturas de desarrollo organizacional, de psicología organizacional, psicología del consumidor, entre otras. Más dudas Vale, que tengan. cualquier cosa después ruego algo. Sí, claro. Después me van a venir todas las dudas. Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Mientras vayan también Eso haciendo el siempre pasa. Sí. proceso, se van como presentando Sí. dudas. Hoy día me sirvió ver tu video como que me hice un poco más. Sí, hay Claro, algunas hiciste eso sí el precisiones. video antes de la pandemia. Sí. Claro, era el video antes de la Hay pandemia. algunas cosas claras. Es súper importante también que sepan que ese video se ha hecho, como dice la Carla, antes de la pandemia, ¿ya? Incluye información que hoy día no está actualizada, como por ejemplo, aparece el contacto de Dina Peirano, que era una psicóloga que trabajaba antes en la escuela y que hoy día no está en la escuela. Por lo tanto, hoy día la De la tramitación tesis. se hace directamente con la Cecilia. Sí. Ya, vamos con otras dudas. Me imagino que habrán más dudas. Veo Hola, que está. ¿Sí? ¿Quién es? hola Cristiana, hablas con Janina. Hola, Em, Yanina. Hola, consulta, la modalidad que comentas de hacer la práctica a distancia, ¿es solamente da la contingencia para este semestre o podría estar la opción para la próxima? Pensando, porque en donde yo estoy viendo mi práctica, que es una consultora de recursos humanos, ellos ¿Ya? trabajan mucho la modalidad a distancia porque trabajan desde el hogar y ya la han implementado en parte. Ya, mira, Entonces, está la opción. No sé si es adecuado o no, o va a estar la opción para el próximo semestre o no. mira. Yo creo que esta situación que ha pasado este año nos ha obligado un poco a pensar cómo se van desarrollando los procesos, porque hasta el año pasado nosotros te hubiéramos dicho que no. Hoy día, dado lo que nosotros estamos viviendo también como obligados, entre comillas, a tener estudiantes en práctica, trabajando en modalidad online, 100% online, se hace un poco más fácil de poder ir evaluando cómo son esos procesos, que vamos a tener la evaluación ahora en julio. Yo soy supervisor de la universidad, superviso a 2 estudiantes en práctica, y la verdad es que los procesos han sido súper buenos. Yo superviso en clínica, sí. Entonces, creo que nosotros también, dado lo que vaya pasando, y viendo el programa de práctica, si es coherente con lo que nosotros estamos pidiendo, si existen las instancias de supervisión necesarias que nosotros vamos a solicitarle a los centros, eh, podemos revisarlo perfectamente. Como les digo, esta situación también ha generado revisiones completas de proceso, de procedimiento, y hoy día yo no sé lo que podrá pasar el otro semestre, el 2021, no sé en qué condiciones podemos estar. A lo mejor vamos a seguir estando por teletrabajo, no tengo idea, ojalá que no, pero
Yanina, está en la posibilidad hoy día de poder pensar en esa práctica, ¿ya? Perfecto. Gracias. De nada. Veo a Fabiola Pino conectada, a la Francisca Serrano, a Hernán, no sé si tienen duda, Isabel, Ivana, Joana, Jocelyn, Yuli, Lili, Luis, Marisol, Paulina, Rolando, Úrsula, Viviana, Saray, si tienen alguna duda respecto a este proceso. Cristian, sorry, la Eve otra vez con otra pregunta. Ya, yo decía, ¿quién es Rolando Castro? No me suena para Cristian. nada. No, estoy en el computador de mi marido, por eso. Ya, Oye, Cristian, mira, con respecto a los cursos perdona, los centros que nombraste, ¿esos centros van a estar abiertos para este semestre para otorgar práctica? el Centro de Atención Psicológica, sí. La, Que la apaga UNIAC. el micrófono como para que no haya Ok. ruido. El Centro de Atención Psicológica nuestro, por supuesto que está ahí abierto. Eh, Respecto a por ejemplo, el Arzobispado de Santiago, tenemos estudiantes que están haciendo teleterapia también está abierto. Y la verdad es que nosotros vamos a tener que también consultar con los otros centros cómo lo están haciendo, porque no necesariamente en todos los centros hay estudiantes en práctica hoy día, ¿ya? Como yo les decía, la mayoría de los estudiantes se autogestionan la práctica y estos centros nos sirven como soporte o como sostén, como si es que alguien quiere algo más específico, poder tener estudiantes ahí. Así que también hay centros que nos han dicho, mira, hoy día estamos en condiciones, pero no sabemos cómo se va a presentar este mes. Tenemos que ir haciendo evaluaciones también si es que efectivamente estos programas que nosotros tenemos como para los estudiantes en práctica han resultado bien. La mayoría yo creo que sí, ha resultado bien, pero por ejemplo en los colegios puede ser difícil hoy día poder pensar en una práctica profesional en instituciones de ese tipo, liceo, escuela, colegio. Por lo tanto, eh, yo sugeriría, ahí me está escribiendo alguien, pero no alcanzo a leer, así que después le voy a pedir que sube el micrófono. Yo le sugeriría que las personas que están pensando en hacer algo en psicología educacional, si es que no tienen un centro que los pueda apoyar durante este semestre, que lo corran y dejen la práctica definitivamente para el 2021. De nada, Paulina, me está escribiendo. Veamos quién más tiene dudas. Viviana, Aló, Cristian. Sí, hola, ¿cómo hola. estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué Mira, yo bueno. me voy a reincorporar este semestre a la universidad porque ¿Ya? por problemas personales no pude hacerlo en marzo. Y Perfecto. la duda que yo tengo, Cristian, es en el caso mío que yo soy de la mención organizacional y quiero hacer mi práctica en esa mención, ¿Ya? necesariamente tiene que ser en una empresa que esté relacionada con reclutamiento o con capacitaciones o con, bueno, Headhunter, que es más o menos parecido, o clima, porque, por ejemplo, yo conozco empresas y trabajo en una también con psicólogos, pero es en el área de investigación de mercado. Yo no sé si se sirve eso o hay que buscar algo más específico, más acotado. Mira, generalmente Ujú. nosotros pedimos realizar diferentes actividades ¿Ya? están en los lineamientos, en estos documentos donde yo les mostré la página, pero Ya, sí es posible. A lo ya, mejor podrías combinar algo de investigación de mercado con otras actividades propias que estén haciendo los psicólogos, además de investigación de mercado y ya. psicología del consumidor finalmente, Ujú, o plantear como un desarrollo de la práctica, meterte en otro ámbito organizacional que pueda estar vinculado, ujú. como por ejemplo desarrollo organizacional, eh, revisión de subsistemas, qué sé yo, hay diferentes actividades, pero ojalá que no sea solamente centrada en una, Ya, perfecto. ¿ya? Ah, ok. Pero Ya, sí, sí Cristian. se puede. Ok. Muchísimas gracias, que estés bien. Que te vaya bien.
Gracias. Ya, Luis Fica dice, te escribo por acá porque tengo el mal en el micrófono, quiero ver los chats, acá están. Acá están, hola a todos, hola a todos, hola a todos. Paulina Rojas dice, Cristian, yo me quedé a escucharte la parte concerniente a lo administrativo, pero ya estoy finalizando el seminario de título. Ya, qué bueno. Ya, Luis Pícano dice, tengo mal el micrófono, entendiendo el contexto que está viviendo sobre la pandemia, quería saber si no alcanzo a encontrar o a inscribir la práctica profesional este 10º semestre. En caso que la realice el primer semestre del 2021, ¿se debe pagar la mensualidad de ese semestre? Sí, porque se genera una nueva matrícula, entonces tendrías que pagar ese semestre nuevo, ¿ya? Ahora yo te invito, Luis, a revisar las alternativas para poder encontrar un centro de práctica este semestre, porque a lo mejor no es necesario que tengas que esperar al otro, ¿ya? Como yo les digo, aun cuando hay muchas posibilidades, o en realidad lo que estamos viendo es que hartas empresas han estado en receso o van a estar en receso este segundo semestre, igual hay hartas posibilidades de encontrar prácticas profesionales. Entonces, no, no lo miren como que está todo mal, ¿ya? Hay muchas empresas que necesitan alumnos en práctica, eh, tanto públicas como privadas. Entonces, yo los invito a ir revisando si es que quieren hacer la práctica este semestre, de meterse a los portales laborales, porque ahí hay mucha información. Y como les digo, además de haber mucha información, hay prácticas que son remuneradas, entonces ustedes, de acuerdo a los objetivos que tengan, también vayan mirando y seleccionando qué les interesa más. La idea de la escuela siempre va a ser que ustedes se sientan cómodos en una práctica, que nosotros no los obliguemos a estar en un lugar que ustedes no quieren estar, y que no hagan práctica en áreas que no les interesa hacer práctica, ¿ya? Entonces, tengan en consideración eso. Ya, súper, Luis, muy bien. ¿Quién Hola más? Cristian, yo, Saray. ¿Quién? Saray, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás Qué tú? bueno. Muy bien, gracias. Bien. Saludo a Cuéntame. todos los compañeros que están conectados. Cristian, mi consulta va un poquito, yo acá anoté lo de las horas mínimas semanales de la práctica, Sí, que tú nombraste que eran 18 horas sí. mínimas semanales, que eso da como si fuera diario, serían como 3 horas aprox diarias. Claro, que Eh, se pueden poner 5 o 2, Claro, combinar puede ser un día entero, mitad de una mañana, claro. claro. Ahora, mi otra consulta es que en muchas plataformas de internet también, como tú nombrabas, ofrecen práctica en lo que es organizacional, Ujú. pero mi consulta es que muchas de estas ofertas son por varios meses. Sí, Hay, no sé, yo me acuerdo ahora puntual de una que me llegó por una plataforma que era de Banco BCI y era mínimo 6 meses la práctica. ¿Igual se puede realizar en ese contexto? si tú consigues una práctica, mira, lo que nosotros pedimos son 18 semanas, ese es como el estándar, ¿ya? Ujú. Ahora, si tú consigues una práctica que supere ampliamente esa cantidad de horas y el tiempo, también lo podemos revisar, pero eso se hace con una solicitud especial que la unidad de práctica autoriza, ¿ya? Eventualmente hemos tenido estudiantes que han superado porque ellos han querido también, y hay otras personas que la verdad es que nosotros estamos súper contentos con las prácticas profesionales porque muchas empresas piden que los estudiantes se queden haciendo prácticas. Incluso muchas de ellas terminan contratando a los alumnos en práctica. Eh, entonces, es posible, siempre y cuando se tenga un margen relativamente consistente con el semestre. Ya si esto, ustedes, no sé, pues van a tener una práctica profesional que le ofrezcan de un año, por supuesto que eso ya no puede ser, ya supera ampliamente lo que nosotros estamos pidiendo y se hace complicado también por el tema del seguro escolar, una serie de cosas, ¿ya? Pero eventualmente, Saray, sí es posible. Ya, perfecto. Gracias. Nuestra idea también es como no complicarlo en ese sentido en nada, como realmente nosotros somos súper flexibles también, dentro de ciertos parámetros obviamente, pero
pero somos súper flexibles también a la hora de poder apoyarlo. Ya, la Lili Aste, buenas noches, Lili, dice que no logra activar el micrófono. A ver, ella tiene la opción de hacer la práctica en su trabajo, en el Departamento de Recursos Humanos. Se encuentra en Brasil y solo tengo disponibilidad de horas lunes a jueves después de las 18, por lo que me queda viernes a partir de las 14 o los fines de semana. Si no puedo cumplir las 18 semanales, ¿puedo extender la práctica por más tiempo? Ya, esa es una súper buena pregunta, Lili, porque nosotros lo vemos caso a caso, porque no es lo mismo poder hacer 5 horas que 15 horas y que te queden 3 horas como huérfanas, entre comillas, o que tenga que recuperar después. Entonces depende de las posibilidades reales que tú tengas como de hacer la práctica ahí, considerando el tiempo, se puede extender hasta 20 semanas la práctica, o sea, se puede extender 2 semanas más para poder cumplir con la cantidad de horas. Ahora, si uno piensa 18 por 2 son 36 horas que se pueden extender sin problema, ya eso está dentro de lo esperado. Por eso te digo, si son 2 horas que quedan fuera, si puedes hacer 15, 14, no hay problema. Si ya tú puedes hacer 10 horas a la semana, ahí sí es más complicado, ¿ya? En ese sentido, es caso a caso. Por lo tanto, tienes que sacar bien la cuenta y también hacernos una propuesta de horario, ¿ya? Ya, más preguntas. Aprovechen de preguntar todo lo que quieran. ¿No hay más preguntas? Ceci, ¿tienes alguna pregunta? Yo no, quedó súper claro. Lo único que les voy a compartir en el chat es el link a las ofertas que están en la página, para que lo tengan en acceso. Y también Perfecto. pueden explorar ahí si es que tienen más dudas, pueden ver ahí también para hacer preguntas. Y me escriben si es que les quedan dudas después. Súper. Ya. ¿Alguien ¿Quién dijo está algo? con micrófono abierto? Veamos, parece que hay alguien con micrófono abierto, ¿no? No. Rosa nos dice muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Silvina también. Luis. Bueno, como les digo yo, seguramente van a ir surgiendo dudas y preguntas en el proceso. Así que Cecilia va a estar súper disponible para poder ir respondiéndolas, si no, yo también. Y como les digo yo, la idea es que sea un proceso lo más normal en este contexto. Para los que hagan la práctica profesional, van a tener todo el apoyo de la escuela. A los que les interese postular al Centro de Atención Psicológica, ya están abiertos los cupos. Ahí van a estar de alguna manera seleccionando a Anaís con José María, que es el psicólogo del centro, tanto para los programas de psicoeducativo como para el programa de salud mental, ¿ya? Nada, la verdad es que, como yo les decía, este es un proceso súper ordenado que tenemos. La idea tanto de las evaluaciones finales del examen de grado como el examen del taller de integración profesional reflejan un poco el logro del perfil de egreso, por lo tanto, para nosotros es tremendamente importante que ustedes puedan tener buenos resultados académicos en ese ámbito. Y van a tener una relación bien cercana ahí con sus supervisores. Como yo les digo, también hay en el centro de atención psicológico, por ejemplo, ustedes pueden atender, si es que quedan seleccionados pacientes adultos, estamos trabajando solamente con adultos, jóvenes y adultos, desde enfoque cognitivo, desde enfoque sistémico y psicodinámico, ¿ya? Así que bueno, esa es básicamente la información que teníamos para presentarles. Espero que haya sido de utilidad, que le haya ayudado como a entender cómo es el proceso de este quinto año.
Y yo no tengo más que decirles que voy a compartir la presentación. Seguramente mañana Cecilia se los va a mandar a sus correos para que la revisen con más tranquilidad. Y eso, ya ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que todos estén bien, que sus familias estén bien. Y abrazos para todos, todas. Y nos vemos pronto. Vamos a estar atentos a cualquier cosa que surja, ¿ya? Nos vemos, Jocelyn. Nos vemos, Luis, Carla. Muchas gracias por las preguntas. Nos vemos, Francisca, que le vaya muy bien. Hasta luego, Viviana. Éxito a todos y buenas noches. Chao, Yuli. Chao, chao.